Muy bien, muchas gracias. En principio, decir que solamente con la exposición de motivo sería más que suficiente para que tomáramos en consideración lo que hoy aquí en este pleno se trae. No obstante, creemos muy conveniente que esta misma exposición se refuerce con toda la argumentación posible. En este sentido, el portavoz de Izquierda Unida, en este caso, pues va a hacer una exposición, además amplificándola en un amplio espectro, pero lo va a hacer en dos fases en las que luego, de alguna manera, incidiré y incluiré solo aspectos locales. De alguna manera lo vamos a ver a nivel global, para que tomemos conciencia de la significación que tiene el tema del agua en la actualidad. Y decir, además, que antes de llegar hasta aquí, hasta la celebración de este pleno, en el que hemos tenido que obligar por ley al señor alcalde para que la convocara, decirle porque se han dado muchos pasos para evitar peticiones, declaraciones, ruegos, etc. Hemos utilizado incluso la mesa de contratación, aunque antes de su apertura, para seguir insistiendo en la necesidad de tomar esto con calma, que lo analicemos en profundidad y luego se tome la mejor decisión, que no es otra que aquella que interese a los ciudadanos de Ubrique. Y en la propia mesa, que después de su intento por enredar, sin aclarar nada, por parte del señor alcalde, para luego seguramente hacer una redacción a su conveniencia, tuve que emitir un voto particular en el último acto de la mesa de contratación para que no haya ningún género de duda de lo que seguimos pidiendo y ahora exigimos. Este pleno extraordinario creo que es una oportunidad que se nos da a todos, a nosotros, para explicarnos, cada uno en la versión que más bien le interese, y sobre todo para la ciudadanía, los presentes al acto, que de alguna manera pues, también van a tener la oportunidad de escuchar cosas referentes al agua que posiblemente todavía no la hayan oído. Y debe serlo así, porque nos va a situar en el contexto global, nos va a concienciar que la situación del agua de Ubrique no es un caso aislado, que la acción política de quienes tienen la capacidad de decidir tienen sus consecuencias hacia los demás, que el agua en los últimos años se ha convertido en un tema de actualidad, que si antes lo era por motivos ecológicos, hoy además lo es por motivos económicos y sociales, que está levantando pasiones porque ha trascendido del ámbito estrictamente político, que es el que se ha querido mantener aquí, para convertirse en un asunto que interesa a los ciudadanos, por motivo que en la discusión o exposición van a ir apareciendo. Y este sentido de la globalidad del tema del agua, te digo que no es un asunto local de Ubrique, sino que vemos cómo tiene ya, y desde pocos años incluso, se ha incrementado de manera extraordinaria. Ya participa la ONU, participan organismos internacionales, derechos humanos, es decir, que hoy en día, como estamos viendo además que hay un acopio por parte de las multinacionales de hacer negocio con el agua, no ha habido más remedio que una parte de la política o de los políticos estamos en esa vía, y sobre todo los ciudadanos que rechazan el que el agua sea un negocio. El oligopolio del agua y el Partido Popular encarecen los precios frente a las protestas vecinales. Yo este fin de semana pues, he tenido tiempo pues, para sacar de la actualidad, de la más reciente actualidad, horas nada más, de todo el entramado y la situación que se ha ido produciendo. Como veremos, no es una cuestión de Ubrique, ni de Andalucía, ni de España, ni de Europa, sino que trasciende al planeta.
Dice que la empresa gestora del Servicio Público de Abastecimiento de Agua de Murcia acaba de decidir subir las tasas a todos los ciudadanos, a pesar de que tuvo beneficios de 5 millones de euros en el ejercicio de 2013. Y la grave situación económica que azota esta ciudad, con una tasa de paro cerca al 30%, y en la que el agua es la más cara de España, un 245% más que en Valencia, que es la más barata, según un reciente estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU. El caso no pasaría de ser anecdótico si no fuera porque la gestora no es pública, sino privada, pues está participada al 51% por el Ayuntamiento, gobernada por el Partido Popular, y el 49% por el grupo Agbar. ¿Nos suena a algo? Una transnacional de matriz francesa, del grupo Sage, que controla, junto a FCC, Aqua y Acciona, Agua, más del 80% del servicio público privatizado de agua de toda España. Agua, un bien considerado por la ONU como un derecho humano básico. Con la ola de exaltación privatizadora de bienes y servicios básicos para servir a intereses puramente especulativos, y ha sufrido un encarecimiento progresivo del 25,5% en el conjunto del país. Hay una serie de ciudades aquí importantes por su número de población, son capitales de provincias donde el agua llega al ciudadano a través de empresas concesionarias, fundamentalmente de las tres que forman el actual oligopolio, Agbar, FCC y Acciona. FCC participa. En plena crisis económica crece la resistencia a nuevos encarecimientos debido a la enajenación de un recurso básico como el agua. Y en Alcázar de San Juan, la plataforma contra la privatización del agua celebrará una consulta popular. Movimientos similares se están dando contra gobiernos municipales que pretenden privatizar en el Mazo Andará, en Almería, en Mija, en Málaga, en Trego, en Córdoba, Cartaya, Huelva, Las Palmas, en Tenerife, Gozón y Arles, en Asturias. En Cataluña, 7 pequeños municipios han conseguido en los 2 últimos años reprivatizar el servicio municipal de agua. Mallorca también acaba de recuperar la concesión tras 27 años de gestión privada, mientras en Inca se ha paralizado la privatización. El municipio de Arteixo, en La Coruña, puede presumir ahora, meses después de remunicipalizar el agua, la retratador de agua, de que el servicio ahorra dinero. En Inca, Mallorca, se ha paralizado la privatización. También en Manacor rescató la concesión, como se hizo en los ayuntamientos de la línea de la Concepción o en Ribera de Sevilla. Esto trasciende. Y recientemente en Sevilla se ha celebrado un consejo de administración de un lobby en favor de la recuperación del agua por las entidades públicas. Se llama Agua Pública Europea. Y una dirigente de Los Verdes que es vicealcaldesa de París. El proceso que empezó en 2010, ya ven cómo es muy reciente todo este movimiento en pro del rescate de las aguas. Se trata de Ana Lestrada, del Partido Verde Galo y vicealcaldesa de París. Dice que tras el proceso que dirigió, preside ella, Agua Pública Europea, que es un lobby que se concede en Bruselas, que junto a una iniciativa ciudadana que ha recogido 1,6 millones de firmas en 11 países, ha logrado dejar al agua fuera de la directiva de concesiones públicas. Hace unos días estuvo en Sevilla, donde se reunió, como decía, el Consejo de Administración de este lobby, Agua Pública Europea, del que está el consorcio del Westminster. Una red europea de operadores públicos, y AEOPAS, la Asociación Española de Operadores Públicos de Agua, en el que también está el Westminster. Los consejos de administración son estratégicos y en esta se ha trabajado sobre la tarificación, solidaridad y el derecho humano al agua. Agua Pública Europea está formada por operadores públicos eficientes con una experiencia industrial y técnica tan buena como los privados. Pero es que además
lo público suma otros valores en términos de gestión social, patrimonial y medioambiental. A diferencia de un operador privado, su objetivo último no es obtener un beneficio económico. Agua Pública Europea pretende hacerle frente, defender la mejor respuesta a las demandas de los ciudadanos. El déficit público, tan recurrente en muchos proyectos, el caso concreto de la frontera, que subamos por 80 millones, el déficit público no es razón para privatizar el agua, porque el agua no es deficitario. El privado se interesa por negocios lucrativos y mira hacia el agua precisamente porque tiene los costes cubiertos y porque le está faltando el ladrillo. Hay que defender una gestión pública eficiente, transparente, participativa, con un control político, pero también por parte de la ciudadanía. Dice que en París no hay cortes de agua porque la familia no pueda pagar. Hay un fondo de solidaridad de la empresa pública para hacer frente a ese consumo mínimo que además está recogido en la ordenanza en lo que es agua pública en un sector de nosotros, en la propia dirección. Bien, hay algunos aspectos también que querría resaltar, que me resulta muy interesante. Voy a crear un super, no solamente lo que está en un error que estoy resaltando. La gestión privada pregunta, ¿es suficiente? Un estudio conducido por investigadores de la Universidad de Granada, y os digo de quién se trata, sobre la gestión del ciclo integral del agua en Andalucía, concluye que, contrariamente a las tesis que mantienen que la gestión privada es más eficiente que la pública, los resultados demuestran que la empresa pública es más eficiente que la privada. Y eso por no decir todo lo que he podido acontecer. La primera consecuencia de la privatización del servicio de agua es la subida de tarifa. Así lo demuestran los casos de Huelva, donde se registraron subidas del 40% desde 2011. Subida del 27% en 2013 en Barcelona. Subidas de tarifas del cuadro del agua y del IVA de depuración y alcantarillado en Jerez. Engrosadas de Llanera, en Asturias, donde Aqualia reclama subir un 17% de la tarifa del agua, frente al 0,3% correspondiente al IPC aprobados. Según datos aportados por la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento, AEOPAS, se tramitan al año más de 500.000 avisos de corte, un 30% más que hace 4 años. De esto se llegan a ejecutar un 60%, es decir, 300.000 cortes de agua. Aqualia es la empresa que se llevará la concesión de aguas de Alcázar. Tiene el 36,7% de cuota de mercado en España y presta su servicio a más de 250 municipios, según su propia página web. Aqualia, lejos de ser más eficiente que la gestión pública, ya es conocida por las subidas abusivas en la tarifa y por sus malas prácticas medioambientales, y para eso tenemos ejemplos en Sanlúcar, en el puerto de Santa María, y aquí concretamente en Ubrique, donde se ha sancionado en muchas ocasiones porque la depuradora no está ni vigilada ni controlada, y mucho menos está haciendo la función para la presencia. Y si esto pareciera poco, y lo hemos dicho ya en más de una ocasión, y aquí en este mismo salón de pleno, un organismo tan importante para nuestro país como es el Tribunal de Cuentas, que seguro que posiblemente no haya ningún miembro que tenga simpatía, a lo mejor, no sé, por Izquierda Unida, que tampoco tiene por qué demostrarlo, pero que este Tribunal de Cuentas de nuestro país elabora un informe en el que se contextualiza perfectamente que la prestación de un servicio a través de una empresa privada o a través de un ayuntamiento o una entidad pública puede tener una diferencia de hasta un 70% en favor de los ciudadanos. Eso creo que es ya, la gota que colma el vaso de la impertinencia de alguien que lo que quiere es
que se haga negocio con el agua de todos. Me refería a Pedro Arrojo Agudo, que es profesor titular del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza y miembro del Consejo Científico de Actas. Y hablaba sobre el plan de saneamiento del gobierno de Aragón, su vinculación con las políticas privatizadoras y su consecuencia para ayuntamientos y ciudadanos. Dice, este plan, que este profesor universitario considera sobredimensionado y con tecnologías tan inadecuadas como caras para pequeños municipios, incluye depuradoras como la de Ayerbe, que funciona al 19% de su capacidad, o casos como el de Jácar, donde tras la cesión con la depuradora ya construida de las competencias municipales de este campo, los vecinos pagan por canon de saneamiento 2,5 millones de euros por año, siendo que, según datos del propio ayuntamiento, gestionar esa depuradora cuesta tan solo 400.000 euros. Eso como esto afirma Pedro Arrojo, que debería motivar una investigación de oficio de la Fiscalía Anticorrupción. Por eso. Bien, esta es mi primera parte de mi intervención. La segunda la tengo aquí reservada, pues para que luego después de que haya un... Muy bien.